Si tú tienes el sueño de vivir en Japón, pero tienes miedo de saber cómo es que los japoneses tratan a los extranjeros, bueno, pues estás en el lugar correcto porque yo te explicaré mis experiencias al llegar a Japón como extranjera. Vamos a verlo. Hola amigos, soy Jessica Mirai, bienvenidos a La Japanita, en donde les hablo un poco acerca de la vida en Japón y acerca del japonés para extranjeros. Y bueno, esta vez tenemos un tema muy interesante y es cómo los japoneses tratan a los extranjeros en Japón. Y bueno, les quiero comentar un poco de mi experiencia aquí. Lo primero que debes de saber cuando vienes a Japón es que hay dos tipos de extranjeros, los extranjeros invisibles y los extranjeros visibles. Para invisibles no me refiero a esos superhéroes con capa que pueden hacerse invisibles. No, son aquellos extranjeros que tienen rasgos japoneses y que, bueno, a simple vista no se puede descifrar o se puede decidir que es un extranjero. En ese momento los japoneses se acercan sin tener mayor problema y empiezan a interactuar con esa persona. El problema con estos extranjeros es cuando empiezan a hablar japonés, porque al momento en que piensan a hablarlo se dan cuenta los japoneses de que tienen un acento de su idioma natal. En ese momento crean una barrera imaginaria y es un poquito más difícil la interacción. También para las personas extranjeras que son invisibles es difícil lograr esa reconexión que se tuvo al principio. El segundo tipo de extranjeros, que son los visibles, como yo, que a simple vista se puede ver que no somos japoneses, bueno, pues al momento en que vamos a una tienda de autoservicio o si vamos a una tienda departamental, las personas empiezan automáticamente e instintivamente a crear un mundo invisible. Y esto es porque, imagínense, llega un extranjero y no sabes qué hablan, inglés, español, francés, y bueno, no saben cómo tratarnos. Sin embargo, dentro de nosotros mismos, los extranjeros que somos visibles también nos clasifican en dos tipos. El primer tipo son los americanos y esto viene por la Segunda Guerra Mundial, que llegaron muchos americanos a Japón y bueno, cada vez que nos oyen hablando hello, how are you, nos oyen hablando inglés, inmediatamente piensan que somos americanos. Sin embargo, cuando estás hablando otro idioma como es el español, nos empiezan a preguntar si somos de alguno de los países de primer mundo, como son España, Inglaterra, Francia o cualquier otro país de primera potencia. El problema es cuando no eres de un país de esta primera potencia, puesto que ellos no conocen mucho de estos países y es difícil entablar una conversación porque no saben de qué hablarnos. La prueba última de japonés, y me refiero a que en Japón no importa el nivel que tengas de japonés, si estás hablando con un japonés, ellos automáticamente te van a decir Nihongo ga yosu desu ne, pero esto es por su naturaleza de humildad y de amabilidad. Sin embargo, al momento en que te dicen Nihongo ga yosu desu ne, que en español significa eres muy hábil en japonés, no significa que estén reconociendo nuestro nivel de japonés, sino que simplemente nos están diciendo muchísimas gracias por hablar conmigo en japonés. Ahora, para los extranjeros que sabemos que esto es como una prueba, sabemos que después de Nihongo ga yosu desu ne, tenemos que responder con un iie mada desu, que significa sabemos que todavía no somos hábiles. En ese momento el japonés reconoce nuestra habilidad en japonés y nos empieza a decir Nihongo ga nagai desu ka, que significa tienes mucho tiempo en Japón. En el momento en que salgan esas palabras de la boca de un japonés, muchas felicidades porque ese japonés te ha reconocido tu nivel de japonés. Y bueno, esa es la prueba última que tenemos los extranjeros en Japón.
Ahora, el siguiente aspecto es la práctica de la humildad que ya les había mencionado. Los japoneses pueden ser muy humildes y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas porque nosotros como extranjeros no podemos comunicar con gran alegría o con gran emoción cuando tenemos un logro, porque eso no es practicar humildad. Humildad es decir, bueno, pues yo soy hábil en esto o tengo una habilidad especial en esto, que en japonés se diría tokuides, Nihongo ga tokuides. Es decir, soy hábil en japonés, pero no puedes decir, yes, tengo un nivel de japonés muy bueno porque estudié mucho y me esforcé mucho. No, simplemente se debe de decir que tienes habilidad en japonés. Y bueno, hasta cierto punto como extranjeros esto nos pone limitaciones porque si tenemos algo que nos emociona y que algo que nos reconocieron o que logramos con mucho esfuerzo, es difícil comunicárselo a su amigo japonés porque no es tan fácil llegar y decirle, sí, soy muy bueno. Entonces, si tienen un amigo japonés, les recomiendo que no practiquen la humildad con esta persona. El siguiente aspecto son las costumbres no habladas del japonés. ¿A qué me refiero con no habladas? Son todas esas costumbres que se pasan de madre a hijo por generación en generación y obviamente son cosas que ustedes no hacen porque les fueron enseñados por sus padres y no en la escuela o por un profesor. Cuando llegué a Japón y no tenía a nadie que me pudieran comentar acerca de estas reglas no habladas, cometí muchos errores y una de estas fue el no llevar mis pantuflas a los eventos sociales que tenía. Y es que no sabes si en este lugar va a haber posibilidad de entrar a ese lugar sin zapatos. Como por ejemplo cuando recibí mi diploma en japonés y fue a la ceremonia a recogerlo, se pueden imaginar mi sorpresa al llegar al lugar y no se podían usar zapatos, no traía pantuflas y tuve que recibir mi diploma descalza. La verdad es que fue una experiencia muy interesante. Otra regla no hablada es que en Japón siempre se debe de respetar la izquierda. Es decir, siempre debes de caminar de ida a la izquierda y de regreso a la derecha. Yo no lo sabía cuando llegué a Japón y lo que sucedió es que cuando iba caminando empecé a recibir un poco de codazos por parte de los japoneses y la verdad es que me sorprendí porque dije, cuánta agresividad. Pero sin embargo me di cuenta al analizar la calle que siempre tenían muy bien definido su ruta de ida y su ruta de regreso. Entonces al empezar a integrarme a la sociedad y caminar en el lado en que se debía, obviamente logré evitar esos golpes y entender que en la sociedad japonesa se tiene que mantener la izquierda siempre. Y bueno amigos, espero que les haya servido este video para todos aquellos que quieren venir a Japón pero tienen un poco de miedo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y no se olviden de revisar los demás videos de mi canal. Nos vemos hasta la próxima.